Hermanos queridos, que Dios los bendiga. Un abrazo en el amor de Jesucristo para todos ustedes. Que Dios nos acompañe en este culto de oración y meditación bíblica, o meditación bíblica y oración. Siempre agradeciendo a Dios por sus vidas y de manera muy especial por aquellos hermanos y hermanas que durante todo este tiempo de la pandemia han podido permanecer fieles al Señor. Y un tiempo hermoso es el de meditar en la palabra y orar. Son momentos deleitosos delante de nuestro Dios. Y en estos días estamos estudiando la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y esta carta tenía y tiene como propósito alentar, animar a los corintios para que se arrepientan de sus pecados, de sus malas acciones y puedan tener una vida agradable delante del Señor. La primera carta que Pablo escribió era una carta amonestativa y la segunda carta es una carta exhortativa de ánimo a los hermanos de Corinto. Sin embargo, habían todavía hermanos que persistían en sus pecados y no se habían arrepentido. Habían dado lugar allí en la iglesia a falsos maestros a quienes honraban, y muchos de ellos a Pablo despreciaban y también a los que eran parte de su equipo. Y vamos a meditar en 2 Corintios, el capítulo 12, y allí en 5 partes. Primero, la experiencia sublime que tuvo Pablo. En segundo lugar, su aguijón en la carne. En tercer lugar, vamos a mirar su humillación. En cuarto lugar, tenemos su defensa. Y en quinto lugar, vamos a hablar de el temor, su temor, el temor que tenía Pablo, como se describe en los versículos 20 y 21. Entonces vamos a ir leyendo y explicando y orando a nuestro Dios en este tiempo especial. Bienvenidos hermanos, bienvenidos amigos. Abramos nuestras Biblias en 2 a los Corintios, el capítulo 12, los versículos 1 al 4. La experiencia sublime que tuvo Pablo. Un poquito el contexto. Los hermanos de Corinto o los hermanos corintios estaban impresionados por aquellos a quienes Pablo llama grandes apóstoles, entre comillas, y lo dice con sarcasmo, porque no eran grandes apóstoles, no eran grandes maestros. Algunos de ellos eran maestros fraudulentos, y a ellos sí la iglesia oía y respaldaba. Pero a Pablo, un genuino apóstol de Jesucristo, señales él hizo allí como apóstol. Algunos lo menospreciaban, algunos lo tenían en poco y le decían que era un hombre carnal, que era un hombre tosco para hablar, que tenía una presencia corporal menospreciable, y así una serie de críticas y de menosprecios. Pero nada de esto impidió para que Pablo siguiera amando a los hermanos de Corinto. Y él tiene que recurrir a contar una experiencia sublime que tuvo. 12, 1 al 4. Ciertamente, dice Pablo, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y comienza a narrar: conozco a un hombre, y ese hombre es Pablo mismo, hablando en la tercera persona. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. No sé si fui llevado en cuerpo o en espíritu solamente, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pablo está contando su experiencia sublime. El primer cielo
es donde están las nubes, el segundo cielo donde se ven las estrellas y el tercer cielo donde está Dios. Y Pablo fue arrebatado a la misma presencia de Dios. Y conozco al tal hombre, dice Pablo, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Y repite en el verso 4, que fue arrebatado al paraíso. Primero dice al tercer cielo o al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Él oyó cosas que con el vocabulario humano, con el lenguaje humano, era imposible decir y describir lo que él vio y lo que él oyó. Miren, hermanos, las personas que dicen, y algunos de ellos se jactan de haber tenido una experiencia sobrenatural, como dice el texto 12:1, alguna visión, alguna revelación, comienzan a contar lo que han visto. Muchos dicen haber ido al cielo y que Dios les ha hecho un recorrido y luego han bajado desde el cielo a la tierra otra vez. Otros dicen que han descendido al infierno y han subido de allí, cuando la Biblia dice que el que va allí ya no puede salir de allí. Es un lugar eterno, de eterna perdición. Pero estas personas aprovechan estas circunstancias, en muchas ocasiones es un cuento, y persuaden a las almas inconstantes para que le den un poco de dinero y reciben el aplauso de las personas. Pero Pablo tuvo una experiencia ciertísima. Él sí fue arrebatado hasta el tercer cielo. El Señor hizo esto. Y allí dice el texto, oyó palabras inefables. Hace 14 años, algunos autores dicen que fue su experiencia en Listra, donde por causa del Evangelio Pablo fue apedreado y dejado como muerto. Pero allí fue cuando el Señor le permitió tener esa experiencia, dicen algunos autores. Pero esto no nos dice el texto, solo nos dice que fue arrebatado hasta el mismo lugar donde está Dios. Y Jesucristo a la diestra de Dios, el Padre, intercediendo por nosotros. Él fue llevado al mismo paraíso, donde le dijo a aquel malhechor que se arrepintió, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Cuando muramos nosotros iremos para estar con el Señor en su presencia, delante de Él por toda la eternidad, ya con un cuerpo inmortal, ya con un cuerpo glorificado. Y Pablo, que oyó palabras inefables y que vio cosas indescriptibles, no cuenta nada. Entonces las personas que dicen haber tenido una experiencia sobrenatural deberían hacer como Pablo. Pablo no contó lo que oyó y no contó lo que seguramente vio, porque Dios no se lo permitió. ¿Qué notamos nosotros en todo esto, en Pablo? Humildad. Y vamos orando al Señor para que Él nos ayude. Y aunque tengamos alguna experiencia sobrenatural, la gloria, la honra y el honor siempre sea para el Señor. Que los dones y talentos que tenemos y que han sido dados por pura gracia del Señor nunca sean utilizados para jactancia personal, para alimentar el ego, sino para rendirle honor a Cristo y para que la iglesia de Cristo sea edificada. Pablo no andaba parloteando sobre su experiencia sobrenatural, sobre esta revelación, sobre esta visión que él tuvo. Con humildad él guardó silencio, y aún aquí está contando que verdaderamente fue arrebatado, fue llevado hasta el tercer cielo. No cuenta lo que oyó, porque eso dice el texto, oyó palabras inefables, y no cuenta lo que seguramente vio. ¿Qué sería lo que oyó?
seguramente palabras de ánimo para seguir con la tarea gloriosa de predicar el Evangelio a toda criatura. Vamos orando al Señor para que Él nos mantenga en humildad, sirviéndole a Él con amor. Soberano Dios, nos acercamos a ti en este tiempo de meditación bíblica y oración, por medio de nuestro Señor Jesucristo, siempre guiados por el Espíritu Santo de Dios que vive dentro de nosotros. Gracias, Señor, por el ejemplo de la vida de Pablo. Pablo estaba siendo menospreciado, criticado, atacado por los hermanos de Corinto, pero no dejó de amarlos. Y aquí les cuenta esta experiencia sobrenatural, esta experiencia sublime, cuando fue llevado por Dios al tercer cielo. El texto dice, al mismo paraíso. Y allí él oyó palabras inefables que no podía contar. Era indescriptible lo que oyó y lo que seguramente vio, porque en todo momento él procuró mantenerse en humildad. Y por esto mismo, como dice más adelante, Dios permitió en él un aguijón en su carne. Señor, que toda la gloria y la honra y el honor sea para ti. El cargo que tenemos es por tu gracia. La bendición de poder predicar es por tu gracia. El que muchas personas puedan participar de este tiempo de meditación bíblica y oración es por tu gracia. La salvación que hemos recibido es por pura gracia. La familia que tenemos es por tu gracia. Los hijos que tú nos has dado es por tu gracia. La bendición y el privilegio y el honor de servir y presidir una iglesia, cuidar un rebaño tuyo, es por tu gracia. Señor, la gloria, la honra y el honor es para ti. En este momento te alabamos y te adoramos. Que tú nos mantengas viviendo con sencillez y humildad de corazón, así como lo mantuviste a Pablo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En segundo lugar, vamos a leer sobre el aguijón que Dios le dio a Pablo en su carne. ¿Cuál era el propósito de este aguijón? Algunos han dicho que este aguijón se trataba del ataque frecuente del que él era objeto por parte de los judaizantes. Pero aquí la Biblia dice que era un aguijón en su carne. Era una enfermedad. Era algo que le causaba al apóstol Pablo dolor. Y leamos desde el versículo 5 hasta el 10. De tal hombre me gloriaré, del hombre humilde, del que fue arrebatado al tercer cielo, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Pablo reconoce esto con humildad. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Pablo dice, tengo muchas cosas de que gloriarme, pero no lo hago. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. En otras palabras, para que Pablo no se vuelva arrogante, orgulloso, con el propósito que Pablo no tuviera la oportunidad de alimentar su ego, le fue dado un aguijón en su carne. Habla de una enfermedad, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Y nosotros tendemos a enaltecernos y a mostrar orgullo por medio de nuestra boca en lo que decimos. Y bien dice Salomón en uno de los proverbios, que te alabe el extraño y no tu propia boca. Tan fácil es la jactancia.
y el hacer uso de la primera persona del singular, yo, cuando en la iglesia es nosotros, por la gracia del Señor. En el hogar, la primera persona del singular hay que erradicarla. Dice Martín Lutero, lo tuyo y lo mío en el matrimonio se erradica, es lo nuestro, es nuestro hogar, nuestros hijos, nuestro vehículo, nuestros recursos materiales que el Señor nos ha dado, nuestra congregación en la que nos congregamos y servimos, nuestro pastor. Entonces le fue dado un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás que lo abofetee. ¿Recuerdan ustedes que Dios permitió que Satanás abofeteara a Job? Primero le quitó todos sus bienes materiales, luego le quitó a sus 10 hijos. Su esposa se puso enojada, así con ira contra Job. Y luego Dios permitió que Satanás le aplicara a Job una sarna maligna desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies. Dios le permitió a Satanás, y Dios le permitió a Satanás que le aplicara un aguijón al apóstol Pablo. Bueno, todos los que han leído la carta de Pablo a los Gálatas, allí se nota y les dice que él tenía una enfermedad en sus ojos, y que tanto es el amor de los hermanos de Galacia que estaban dispuestos aún a darle sus propios ojos a Pablo. Y algunos autores dicen que Pablo sufría de una enfermedad llamada oftalmia aguda, que era dolorosa y también hasta pestilente. Y Pablo soportó todo esto. Dios le permitió un aguijón. ¿Para qué? Para que no se enaltezca. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor, estoy leyendo el verso 8, que lo quite de mí. Y me ha dicho, no, Pablo, no te lo voy a quitar. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y verso 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo había rogado muchas veces a Dios por las personas enfermas y Dios las había sanado. ¿Recuerdan ustedes que a Pablo le traían aún o se llevaban de su cuerpo sus pañuelos, sus paños, sus sudarios, los que llevaban y le ponían en la persona enferma, y estos eran sanados por el poder de Dios? Dios lo usó a Pablo como instrumento para la sanidad de muchas personas, pero no lo sanó Dios a Pablo. Lo mantuvo con un aguijón. ¿Para qué? Para que el orgullo no tuviera lugar en su vida, en su cuerpo, porque Pablo tenía mucho de qué enorgullecerse, pero no le dio cabida al ego, al orgullo, a la vanidad, y Dios usó a este aguijón. Así que, hermanos queridos, el Señor sana, Él salva, santifica, sana y viene otra vez. Pero también hay algunos casos donde Él decide no sanar. A algunos les he contado la historia, el testimonio de mi padre, que siempre vivía diciéndonos que Dios lo iba a sanar, y no lo sanó. Y él tenía una vida agradable delante del Señor. No lo sanó. Sé que ahora que está con Cristo ya no tiene esa enfermedad. Murió con la enfermedad que él vivía afirmando que Dios lo sanaría. Y Pablo rogó 3 veces. 3 veces implica que rogó
muchas veces a Dios para que le quitara este aguijón, pero Dios no se lo quitó. Con el aguijón en su carne, Pablo predicó, Pablo enseñó, Pablo amonestó, Pablo viajó, Pablo cumplió con su ministerio. Hermanos queridos, amada iglesia, con el aguijón que tenemos debemos seguir sirviendo al Señor y desgastarnos para Él. Gracias al Señor, el aguijón que usted tiene o el aguijón que yo tengo no es un impedimento para que prediquemos el Evangelio. No es un impedimento para que nos traslademos de un lugar a otro visitando. No es un impedimento para enseñar la palabra de Dios. El aguijón en la carne no es un impedimento para que adoremos a Dios, para que lo alabemos. Le fue dado un aguijón y Dios le dijo: Pablo, bástate mi gracia, aprende a depender de la gracia. Así que Pablo siempre se mantuvo en debilidad, confiando que cuando era débil, la última parte del verso 10, entonces soy fuerte. Oremos al Señor para que Él nos ayude a vivir con una dependencia absoluta en Dios. Cuando Pablo le dijo a Timoteo, esfuérzate en la gracia, lo que le estaba diciendo es: mira, Timoteo, aprende a vivir dependiendo de la gracia. Todo es por gracia. Y sí sería una completa desgracia que no aceptemos, que no vivamos agradecidos, porque todo es un regalo del cielo, un regalo de Dios. La gracia, favor inmerecido, un regalo que no merecemos, y en su misericordia no nos ha aplicado Dios el castigo que sí merecemos. La salvación es por gracia. Los dones y talentos que tenemos, Él los repartió por gracia. Nos usa por su gracia. Tenemos una familia por su gracia. Y Él nos da un sustento de cada día por pura gracia. Entonces, dependamos de la gracia de Dios. Muy amado Dios, te damos gracias por este tiempo de meditación bíblica y oración. Gracias, Señor, porque nos alienta mucho. Pablo tuvo un aguijón en su carne, que tú se lo diste y no se lo quitaste, pero ese aguijón en su carne no fue un impedimento para que Él te amara, te adorara y te sirviera. Señor, que el aguijón que podamos tener, mis hermanos y yo, no sea un impedimento para que cumplamos la gran comisión, para que adoremos a Dios, para que lo obedezcamos, para que prediquemos la palabra, para que enseñemos la palabra de Dios. Que no sea un impedimento para amar. Tú eres sanador y tú sanas, Señor, no hay duda. Aún puedes resucitar a los muertos, pero, Señor, también hay algunos casos en los que tú le permites al creyente vivir con ese aguijón, como fue la experiencia del apóstol Pablo. ¿Para qué? Para que él se mantuviera en humildad. Manténnos, Señor, en humildad, amándote a ti, sirviéndote a ti. Solo somos un instrumento en tus manos. La obra te pertenece. Nosotros sembramos, otros regamos, pero la semilla tú la haces germinar y el crecimiento lo das tú. Nosotros podemos sembrar la semilla, pero tú la haces germinar, tú la haces crecer. Por esto Pablo dijo: yo sembré, Pablo regó, aplicó agua, pero el crecimiento lo da el Señor. Manténnos, Señor, con sencillez de corazón, mansos y humildes, como tú dijiste. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quiénes son las personas que tienen descanso en su alma? Aquellas que son mansas y humildes de corazón. Ayúdanos, Señor, para que seamos como Jesús, en mansedumbre y en humildad, y como fue Pablo,
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer los versículos 11 hasta el 13. Y allí vemos nosotros la humillación de Pablo. Contra Pablo habían muchas acusaciones. Y aquí tenemos algunas. En el capítulo 12, versos 11 al 13. Me he hecho un necio al gloriarme. Y Pablo se siente incómodo, dice, esto mejor no lo hubiera hecho, de contar que fui llevado al tercer cielo. Me he hecho un necio al gloriarme. Pero vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Pablo no recibía palabras de ánimo de la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto reconocía a otras personas como grandes apóstoles, pero no lo reconocían a Pablo. Como suele suceder en las congregaciones, el pastor se esfuerza cada día por predicar el evangelio, por dar la mejor enseñanza, la mejor predicación, y ninguna persona agradece, o poquísimas personas agradecen. Pero cuando viene un invitado especial, y más si es un extranjero, y predica de una manera fogosa, entonces los hermanos se acercan al terminar el culto y le dicen, hermano, nunca nadie en este púlpito ha predicado como usted. Y él ha dicho las mismas cosas que el pastor ha predicado cientos de veces. Y van con sus Biblias buscando la hoja en blanco para que el pastor le ponga allí una rúbrica, unas palabras. Bueno, las ovejitas son impresionables y tienen una corta visión. Por esa razón el pastor tiene que trabajar con humildad y como para Dios. El amor no espera recompensa. El amor no espera retribución. Queridos consiervos que me escuchan, que participan de esta reunión, no se desalienten. Si durante toda esta pandemia usted se ha esforzado por predicar, se ha esforzado por enseñar, se ha esforzado porque es un doble esfuerzo prepararse para grabar los programas de estudio bíblico, de consejería, las predicaciones. Esto ha sido un doble esfuerzo, pero Dios lo está mirando. Un día estaremos delante del augusto tribunal y entonces el Señor va a premiar a cada uno de acuerdo a lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por esto Dios nos recuerda a los pastores que es cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiremos la corona incorruptible de gloria. Hermanos consiervos, para su aliento, en el versículo 8 dice, pues yo debía ser alabado, reconocido por vosotros, pero en nada he sido menos que aquellos, entre comillas, grandes apóstoles, aunque nada soy. Reconocían a otros, pero no reconocían a quien fundó esa iglesia allí en Corinto, a quien se desveló predicando 1 año y medio, y Pablo trabajando con sus manos. No recibió nada, ningún apoyo económico de los hermanos de Corinto, pero sí estaban dándole a otros maestros. Y Pablo dice, deberían reconocerme, pero no lo reconocieron. Con todo, dice Pablo en el verso 12, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Porque, ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdonadme este agravio. Pablo repite varias veces que él no fue carga. Con sus manos trabajó en su profesión para tener el sustento personal y el de su equipo. No recibió nada de la iglesia de Corinto, porque los que hemos sido llamados para servir al Señor como sus siervos, como pastores, como maestros o misioneros o cualquier otro don,
no lo hacemos por una retribución económica, con retribución o sin retribución, en la abundancia y en la escasez, como ahora seguimos, porque el Dios que nos llamó nos sustentará. Dice Pablo, ustedes deberían de reconocerme. Yo debía, dice el verso 11, ser alabado por vosotros, porque las señales de apóstol fueron hechas entre ustedes, conversiones, milagros, gente a quien Dios sanó, pero no lo reconocían, no le daban a Pablo palabras de aliento. Hermanos consiervos, tenemos que seguir trabajando, luchando y cuidando el rebaño que el Señor ha puesto bajo nuestro cuidado. Cada pastor cuide de su rebaño. No procuremos atraer una ovejita del rebaño de mi hermano, de mi consiervo. El rebaño tiene que multiplicarse. Las ovejas paren, se multiplican. Y el pastor también es oveja. Y un pastor que cuida bien a un rebaño pequeño se va agrandándose. No con ovejas de otros rebaños, sino la multiplicación es por medio de la predicación del Evangelio a la gente perdida. Y hermanos que me están escuchando y mirando, yo les voy a dar un consejo para toda su vida. Sean fieles a Dios, sean fieles a su pastor, sean fieles a su congregación. Les ruego, no se cambien de una iglesia a otra, permanezcan en su congregación, a no ser que el pastor se vuelva una persona herética, a no ser que él se vaya para el mundo y se cometa una inmoralidad y las ovejas queden dispersas. Cuando una iglesia ha sido destruida, las ovejas dispersas, entonces tienen que ubicarse en algún rebaño, pero cada uno permanezca. Esto ayuda a la unidad en el cuerpo de Cristo. Y ustedes, hermanos, permanezcan donde conocieron a Cristo, donde se bautizaron, allí donde se alimentan espiritualmente, allí también cada uno contribuyendo, no siendo como la iglesia de Corinto, sino imitando a los hermanos macedonios, que de lo poco que tenían, ellos daban con fidelidad. Y que hayan las palabras de gratitud también para aquellos que cuidan de ustedes y de nosotros espiritualmente hablando. Bueno, Pablo se humilló y el hecho que no lo reconocieron no fue un impedimento para que él siga orando, los seguía amando y estaba dispuesto a ir para estar con ellos y para seguir corrigiendo las cosas que habían que corregir, estorbar el pecado en los hermanos de Corinto. Oremos al Señor para, aunque a veces no seamos reconocidos y aunque suframos el dolor de la salida de ovejas que abandonan su rebaño, sin embargo, esto no nos desaliente y sigamos con la mirada en el Señor y amando y cuidando el rebaño del Señor. Muy amado Señor, los que somos tus siervos, experimentamos en el ministerio momentos de gran alegría, pero también momentos de tristeza. Pablo, hasta aquí notamos, no era reconocido por todos los hermanos de Corinto. Aunque Pablo estuvo allí 1 año y medio, Pablo allí predicó, fundó esa iglesia, la cuidaba, la alimentó, le enseñó la palabra de Dios 1 año y medio y se multiplicaron. Pero luego habían dado cabida a otros maestros, a falsos apóstoles, y ellos sí eran reconocidos. Y su pastor, Pablo, que había sufrido, que estuvo allí, que luchó con ellos, no lo reconocían. Señor, Pablo dice, ustedes deberían de reconocerme. Ustedes deberían de dar gracias a Dios por mi vida. Como dice el versículo 11, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles. Y Pablo sufrió el oprobio, el menosprecio, la humillación, y siguió amando, y siguió luchando. Señor, ayúdanos, que nosotros los que servimos como tus siervos permanezcamos con la mirada en el Señor,
Gracias por las personas que nos animan. Pero también gracias, Señor, por la gran mayoría de los hermanos a los que servimos y que guardan silencio. Tú sabes por qué será. Pero, Señor, gracias por los que nos animan. Gracias también por las personas que nos exhortan. Y por aquellos que en algunas ocasiones, hermanos en la fe, que son ovejas, también nos han amonestado, haciéndonos notar algo incorrecto. Y todo esto ha ayudado para que nosotros con humildad te sirvamos. Gracias por la familia, porque tenemos el apoyo, el respaldo del cónyuge, nuestro cónyuge, de nuestra esposa, de nuestros hijos, para el ejercicio ministerial. Ayúdanos, Señor, para que con un corazón lleno de amor y con mucha paz sigamos ministrando, cuidando del rebaño y multiplicando, Señor, el rebaño. Siempre yendo a la gente que está perdida y enseñándole la palabra del Señor a los convertidos. Ayúdanos, Señor, sea que nos reconozcan o que no nos reconozcan, o con salario o sin salario. Ayúdanos, Señor, para que sigamos cumpliendo con la gran comisión. Pero yo sí te ruego con todo mi corazón por nuestros hermanos en la fe, hermanos de diferentes rebaños, que cada uno pueda seguir amando a Dios, amando a su pastor, amando a su congregación, siendo fiel a Dios, fiel a su familia, fiel a su congregación. Eso es importantísimo, para que un día cuando estemos delante del Señor, Él nos diga: ven, buen siervo y fiel, familia fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Cada uno permanezca fiel allí en su rebaño. Ayúdanos, Señor, pero como pastores, que seamos diligentes con los hermanos de la iglesia en el cuidado de la grey, cuidándolos preferiblemente en grupos pequeños. Para gloria tuya, gracias por este momento y porque nos identificamos con Pablo en su sufrimiento, en su dolor, en su tristeza, en su humillación, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque eres el Dios de toda consolación, en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a leer los versículos 14 hasta el 19. Miren el sufrimiento de Pablo. 14 al 19 del capítulo 12. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso. Pablo insiste en ese tema. Yo no les voy a pedir ningún apoyo económico, porque cuando estuve allí 1 año y medio, nada les pedí. Y ustedes no me apoyaron a mí económicamente, y yo me glorío de esto, dice Pablo, porque mis manos me sirvieron para trabajar. Porque no busco lo vuestro, yo no busco su economía, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Ningún padre genuino que ama a sus hijos está esperando recibir recompensa de ellos, aunque la Biblia sí dice que los hijos deben aprender a recompensar a sus padres principalmente en su vejez, y más si la mamá queda viuda o si su papá queda viudo. Sino los padres son los que tienen que recompensar a sus hijos y guardar para sus hijos. Bueno, hemos invertido en ellos, en su formación espiritual, formando a Cristo dentro de ellos. También hemos invertido en su formación académica. Y nuestros padres, en el caso de mi esposa Isabel y a mí, algo nos dejaron, y también nosotros hemos pensado y tenemos algo para darle a cada uno de nuestros hijos, siempre pensando recompensarles a ellos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, dice Pablo en el verso 15, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Los hermanos de Corinto no eran recíprocos con Pablo, guardaban silencio, solamente estaban dedicados a mirar sus errores, a criticarlo. Le decían que era carnal, que tenía una voz no agradable, que no era
elocuente, que tenía una presencia corporal menospreciable. Le decían que tenía voz de trueno, pero que su aspecto físico no era impresionante. Pero admitiendo esto, dice Pablo en el verso 16, que yo no he sido carga, repite esto, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. Esta es una de las más frecuentes acusaciones y calumnias contra los genuinos siervos del Señor, que ni ellos ni tocan el dinero ni lo administran, pero nos juzgan como personas que tomamos dinero de la iglesia para nuestro propio beneficio, cosa que no es así. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Las delegaciones que envió, rogué a Tito, y envié con él al hermano, un hermano fiel. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios, en Cristo hablamos, y todos muy amados para vuestra edificación. Entonces Pablo se defiende, y Pablo defiende su ministerio. Tenemos que rogar que el Señor nos dé sabiduría cuando poder hablar y defender nuestra vida, familia y ministerio. Y también necesitamos sabiduría para saber cuándo guardar silencio, como el Señor guardó silencio delante de Herodes. Enmudeció y no abrió su boca. Pero aquí Pablo defiende su vida, defiende su ministerio, defiende su integridad. Hay que pedir sabiduría al Señor cuando tenemos que hablar y cuando tenemos que guardar silencio, que sea en el momento oportuno. Oremos al Señor para que Él nos ayude. Señor, ayúdanos a hablar en el momento oportuno y a guardar silencio cuando tengamos que guardar silencio. El problema con nosotros es que a veces hemos hablado cuando teníamos que habernos quedado callados. Y hemos guardado silencio cuando debimos hablar. Señor, Pablo hubo ocasiones que guardó silencio, pero aquí no guardó silencio delante de la iglesia de Corinto. Y varias veces les repite, yo no he sido carga, yo no he sido gravoso, estas manos me han servido para trabajar. Y vemos que el apóstol Pablo sufría. Allí en Corinto él recibió apoyo económico de las iglesias de Macedonia, esto es Filipos, Tesalónica y Berea. Y Señor, si una iglesia decide no sustentar a su pastor, el Señor va a sustentar al genuino pastor de cualquier manera, porque al que Dios llama, sustenta. Y ayúdanos, Señor, a nosotros los que te servimos como pastores o los que son maestros dedicados toda su vida a la enseñanza o como misioneros, toda persona dedicada al servicio de Dios y que tiene un salario del ministerio, Señor, una ofrenda de amor, una ofrenda mensual o quincenal. Ayúdanos, Señor, a continuar sirviendo por amor, sin esperar nada a cambio, porque el genuino amor no espera recompensa. Tu palabra dice que es no con ganancia deshonesta, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Ayúdanos, Señor, pero que cada iglesia, cada rebaño sepa recompensar a su genuino pastor, a los que verdaderamente son siervos del Señor, verdaderamente son maestros, verdaderamente son misioneros, han sido llamados por Dios, tienen el don y tienen un corazón sano, en paz, y cumplen con diligencia su ministerio, ganando a la gente perdida. Señor, ayúdanos en medio de todas las adversidades a mantenernos fieles y que la iglesia pueda recompensar o retribuir la obra, la dedicación de los fieles siervos y siervas del Señor.
en Jesucristo nuestro Salvador te rogamos esto. Amén. Y en último lugar, Pablo tenía un temor. ¿Cómo? En todos nosotros nos invade a veces el temor. ¿Quién no ha tenido un santo temor en esta pandemia? Sí, hemos tenido temor. Dice el verso 20 y 21, pues me temo. Dice, yo tengo temor. Pues me temo que cuando llegue a visitarlos a Corinto, no os halles tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras. Temía esto, Pablo, que al llegar continúen las divisiones, que cuando yo llegue, como les di a conocer en la primera carta, haya maledicencia, murmuraciones, continúen los soberbios o las soberbias, o el orgullo, los desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Pablo tenía un santo temor. ¿Cuál era este? Que al llegar a Corinto encuentre a muchos creyentes iguales que cuando les escribió la primera carta, todavía con pecados que no habían abandonado, todavía no se habían arrepentido. Queridos hermanos, hay pecados que usted tiene que confesar, hay pecados que yo debo confesar, hay que confesarlos, porque el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Tiene usted alguna amargura en su corazón, algún resentimiento en su corazón, envidia en su corazón, malos pensamientos en su corazón? Hay que confesar todo pecado y toda maldad y abandonar el pecado. No vale la pena seguir viviendo con pecados no confesados. Hay que vivir con el corazón en paz. Y vamos orando para que esto sea una realidad en nuestras vidas. Que los creyentes puedan confesar sus pecados y que nuestros amigos no creyentes, los que nunca se han arrepentido, se arrepientan de sus maldades en este mismo momento, se arrepientan y reciban a Jesucristo como su único Salvador. Jesucristo que murió en la cruz y derramó su sangre, la que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Oremos al Señor. Muy amado Dios, muchas gracias por este tiempo de meditación bíblica y oración. Y gracias por la vida del apóstol Pablo. Él tenía cierto temor que al llegar a Corinto por tercera vez, halle a algunos hermanos que todavía no se habían arrepentido, no habían confesado sus pecados. Y bueno, Señor, puede que aquí están conectados, participando de esta reunión, hermanos que no han confesado sus pecados. Queridos hermanos, en este momento cada uno, si tiene algo que confesar, confiéselo delante del Señor. Como Pablo esperaba de los hermanos de Corinto, nosotros esperamos de ustedes y de mí. Y dígale al Señor, hermano, mi hermana, ¿dónde está? Dígale al Señor, yo te confieso este mi pecado, o te confieso mis pecados. Y dígale cuál es su pecado: amargura, resentimiento, duda, indisciplina, deudas morosas, ira, envidia, infidelidad, pornografía, malos pensamientos, murmuración, chisme, mezquindad. ¿Cuál es el pecado no confesado? Cualquiera sea, Señor, yo te lo confieso, porque tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, en este momento te confieso mis maldades, porque tu sangre preciosa me limpia de todo pecado y de toda maldad. Y te agradezco, porque en este momento le devuelves a mi vida y a mi corazón la paz,
porque el Espíritu Santo de Dios ha estado contristado en mi vida, en nuestra vida. En el nombre de Jesús te agradezco por este momento. Y ahora oramos por nuestros amigos. Amigos, díganle al Señor, díganle, repitan estas palabras: Señor, te confieso mis maldades, me arrepiento de todo lo malo que he hecho, te pido perdón. Límpiame con tu sangre preciosa mi vida, limpia mis pecados, mis manchas. Ven a vivir en mí, en mi corazón, que el Espíritu Santo venga a residir en mí y que me ayudes desde hoy a vivir una vida nueva, una vida en victoria. Gracias por esta salvación tan grande que me has dado. Ayúdame a congregarme con mis hermanos en un lugar donde yo pueda crecer y aprender de la vida del Señor Jesucristo. Hazme como Cristo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, que todos pongamos la mirada en ti, como autor y consumador de la fe. Que estudiemos tu vida y que la imitemos. Gracias por este hermoso tiempo de meditación bíblica y oración. Sana, Señor, a los enfermos. Anima a los de poco ánimo. Señor, por aquellos que no tienen trabajo, concédeles un trabajo. Los que están endeudados y agonizan con las deudas, que pronto tengan libertad financiera y tranquilidad económica. Oramos, Señor, por los hogares, las parejas de cónyuges, para que nos mantengamos unidos en amor y en fidelidad hasta que la muerte nos separe. Que criemos a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor, y que los hijos obedezcan y honren a sus padres. Bendice a tu iglesia, bendice nuestro país, a los que nos gobiernan, que vengan al conocimiento de la verdad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos amados y amigos, un abrazo fraterno para todos ustedes en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga. Amén. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios.
resplandeciendo la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el